Buenas tardes, licenciado. ¿Está el grupo número 5 preparado? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Pueden compartir pantalla y empezar. Eh, Ahí puede ver, licenciado. Sí, sí. No, ahora sí. Bueno, ¿puedo empezar? Sí, adelante. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Graciela Rojas Río y mi grupo le aplica ya sobre los impuestos. Es el grupo número 5. Bueno, dice, los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa debe pagar al Estado para costear las necesidades, contribuyendo así como una parte de su ingreso. Esto quiere decir que con esto el Estado tiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, por ejemplo, la infraestructura y la prestación de servicios. También tenemos un tipo de clasificación de impuestos. Tenemos los impuestos directos e indirectos. Pero acá en Bolivia tenemos los impuestos nacionales y municipales. De los impuestos más, todos los impuestos vigentes ahorita, tenemos el IVA, que es el impuesto de valor agregado, que es del 13% de compra. Tenemos el impuesto del IVE, que es el impuesto sobre las utilidades a las empresas, que es del 25%. Tenemos el IDH, que es el impuesto directo a los hidrocarburos, que es del 32%. Tenemos el IEDH, que es el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Tenemos también el ICE, que es el impuesto a los consumos específicos. El ISAE, impuesto a la salida aérea al exterior. Tenemos el RC-IVA, que quiere decir régimen complementario de valor agregado, que igual es el 13%. La diferencia entre el IVA y el RC-IVA, que el RC-IVA es como para los empleados que ganan 3 veces el salario mínimo, son los que pagan este tipo de impuestos. Tenemos también los impuestos a las transacciones, que es del 3%, y los impuestos a las transacciones financieras, que es del 0,03%. La diferencia que yo puedo investigar entre el impuesto a la transacción y los impuestos a las transacciones financieras es que los impuestos a las transacciones financieras son más o menos como que las cuentas que manejan en dólares. No sé si pueden ver, a ver, voy a intentar mostrarles un documento. ¿Se puede ver el documento Word? Disculpen, hay un documento. Se, eh, se, a ver, se puede ver. ¿Se ve el documento Word? Disculpen. No, no No, se está viendo. No se está viendo. A ver cómo puedo cambiarle. Ratito, ratito. A ver. Un ratito ahí, vamos a convertirlo. Quiero mostrarle el Word. Bueno, a ver. Si se ve el documento de Word, ahora sí. Bueno, Sí, sí. este documento de acá está resumido sobre todos los impuestos, y los impuestos nacionales, que es el IVA, todo esto, que dice quiénes graban, quiénes pagan, quiénes no pagan, qué formulario se utiliza y cuándo se debe pagar, porque para pagar un impuesto tienen que, con el formulario tienen que, ¿cómo se puede decir? Formular su impuesto, ya pueden pagar. Acá dice, por ejemplo, el IVA, que es de acuerdo al vencimiento, no se puede ver, según el último dígito del NIC con el formulario 200. Este documento yo le voy a enviar al grupo para que puedan ver. Acá está todo detallado sobre todos los impuestos que graba, quiénes pagan, dice el IVA, mire, dice, personas naturales jurídicas que realizan las operaciones mencionadas anteriormente. No sé si se puede ver, ventas habituales de bienes inmuebles, alquiler de bienes muebles, servicios en general y contratos de obra, importaciones definitivas, arrendamiento financiero. Como si no hubiera Dice que se mañana. paga el 13% sobre las compras y ventas. Este documento le voy a enviar ahí, para que lo puedan ver. Tenemos completo todos los impuestos nacionales. También tenemos los impuestos municipales. Ahora sí vuelvo a esto. Vuelvo a compartir normal. También tenemos los impuestos municipales, Ay, que mi es los impuestos a la propiedad de amor. bienes inmuebles de las casas, cuando uno paga una vez al año. Y impuestos a la propiedad de vehículos automotores, también una vez al año. Y los impuestos municipales, las transferencias onerosas, Hola. municipales y las tasas municipales. Esos son los impuestos Hola, vigentes. divino, cariño, mi amor. Quería preguntarte, ¿vas a ir a la cena súper?
Esos son los impuestos acá en Bolivia. Ya mi compañero te La la va a cena que decir. está organizando súper por Navidad. Es para el 26. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo voy a continuar la exposición de mi compañero. Dice que va a ser en la casa del Canva. ¿No, Compañera, compañero? compañera, su micrófono, por favor. Por favor. Naomi, La cena, compañera. listo, gracias. Continuando con la exposición de mi compañero, yo le voy a hablar un poco más sobre los impuestos departamentales y municipales. Como él dijo, están los impuestos directos e indirectos, pero aquí en Bolivia los dividimos en impuestos nacionales, departamentales e impuestos municipales. De todos modos, todos estos impuestos que se recauda se va al gobierno y posteriormente esto ya se lo reparte, ¿no? ¿Cuáles son los impuestos departamentales? Los impuestos se fijan por departamento y son sobre los siguientes productos y servicios. Impuesto por consumo, consumo de cerveza, bebidas, etcétera. Cuando uno consume, está aportando a los impuestos. También está el impuesto de registro, sobretasa de la gasolina e impuesto a los vehículos. La sobretasa de la gasolina es el impuesto que uno paga cuando uno va, recarga gasolina a su vehículo. Ahí en la factura, cuando le dan la factura, ahí está su contribución a usted para los impuestos. También están los impuestos municipales. Estos impuestos fijados en cada municipio, los impuestos incluidos en este apartado son impuesto de industria y comercio, impuesto predial unificado, impuesto sobre vehículos automotores, sobre tasa de la gasolina, impuestos de delineación urbana e impuesto al azar y espectáculo. Esto, por ejemplo, de azar y espectáculo, viene a ser el impuesto que paga usted cuando va al cine y compra, ¿no?, su entrada, su ticket, le dan recibo. Ahí está el aporte a impuestos que usted está dando al Estado, ¿no? Y esto vendría a ser con cualquier tipo de producto o servicio que usted quiere. Si recibe factura, ahí está usted contribuyendo a los impuestos, tanto usted como la empresa o de quien está recibiendo el servicio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, la distribución de impuestos nacionales. Una vez tenemos los impuestos del IVA, el RCIVA, el IUE, el IT, el ICF y el GA, como dijo mi compañero, estos impuestos se distribuyen de la siguiente manera. Un 20% de lo recaudado se va en efectivo a municipios y un 5% a las universidades. Es decir, todos estos impuestos sirven para pagar a los efectivos públicos, a municipios, para mantenimiento, para las áreas verdes, ese tipo de cosas. Y como dice aquí, el 5% se va a las universidades públicas. De ese 5% es como se mantiene la Gabriel, con lo que le pagan a los docentes, para la infraestructura y demás cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el impuesto especial a los hidrocarburos. Se distribuye un 20% a los gobernantes, de lo cual 50% se divide en montos iguales entre todos los departamentos y 50% se distribuye sobre la base del tamaño de la población. Las regalías son distribuidas directamente a las gobernaciones departamentales dependiendo de los montos de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos que se distribuyen de manera a cada departamento y municipio en base a la población y en base a lo que produce. Es decir, no se distribuye lo mismo aquí en Santa Cruz que en La Paz, digamos, porque la población aquí en Santa Cruz es más densa. A eso quiere referirse. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora viene el impuesto de dominio departamental. Los gobiernos autónomos departamentales, como en este caso Santa Cruz, podrán crear impuestos que tengan los siguientes hechos generadores: la sucesión hereditaria, donaciones de bienes inmuebles, sujeto a registro público. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú adquieres por herencia una casa, un auto, tú tienes que pagar impuestos por obtener ese patrimonio. Luego viene la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática. Lo mismo, tú cuando obtienes un vehículo o por poseer un vehículo, ya sea terrestre, aéreo o acuático, también tienes que pagar impuestos. Luego también está la afectación del medio ambiente, excepto las causadas por vehículos automotores,
y por otras actividades hidrocarburíferas, ya sea minera y de electricidad, siempre y cuando éstas no constituyan infracciones ni delitos. Es decir, cuando tú cometes un delito medioambiental, es decir, quemas no autorizadas y demás, te cobran multas. Esas multas se van en forma de impuestos para reponer, ¿no? Esto sería más que todo lo que le quería comentarles sobre cómo se reparten los impuestos y demás. Ahora mi compañero va a poner un pequeño video donde explica más a detalle con ilustraciones y demás cómo es que funciona todo esto, es decir, un poco más a detalle para que ustedes lo entiendan y ya con eso quedaría todo más claro. Por favor, compañero. A ver, ahorita. A ver. Lo del sonido estoy viendo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? El video, no. Vamos a ponerle sonido. Ahora sí. Ahí lo veo. Vamos a hablar de un tema fascinante, los impuestos. Hay una nueva reforma tributaria en Colombia, siguiendo la tradición de hacer una cada año y medio. Y más allá de los detalles, a todos nos convendría entender un poco mejor el panorama general. ¿Cómo funcionan los impuestos? ¿Por qué es un tema tan polémico? Pues bien, comencemos desde el principio. Todo lo que hace el Estado cuesta dinero. No importa si estamos hablando de construir un parque u ofrecer educación pública, el hecho es que el Estado necesita recursos para funcionar. Nosotros, los ciudadanos, financiamos al Estado a través de impuestos y eso nos permite disfrutar los beneficios de iniciativas a gran escala. Algunos hacen aportes grandes y otros hacen aportes pequeños. ¿Se entiende? Bueno, porque la cosa se complica. En teoría, las acciones del Estado benefician directa o indirectamente a los ciudadanos. Y no debería molestarnos pagar impuestos, pero no nos digamos mentiras. Como su nombre lo indica, los impuestos son una imposición. Si nos gustara financiar al Estado, todo ese dinero se podría recoger a punta de donaciones. Algunos dirán que los ciudadanos no vemos más allá de nuestras narices. Otros dirán que el Estado no genera confianza cuando de utilizar los recursos públicos se trata. Pero lo cierto es que el Estado y los ciudadanos juegan al gato y al ratón apenas se menciona este tema. Por otro lado, la economía es un sistema dinámico. Eso quiere decir que pequeños cambios pueden causar consecuencias enormes porque el sistema es muy sensible. Es la historia de la mariposa que aletea y el huracán que aparece al otro lado del mundo. Pero en términos de la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, todo está conectado y es muy difícil alterar una cosa sin alterar muchas. Cuando uno junta ambos factores, resulta que los impuestos tienen efectos secundarios. Pueden marchitar el desarrollo económico de un país porque le quitan capacidad de gasto a los ciudadanos y porque desincentivan las actividades que están sujetas a impuestos. Ahora bien, como el Estado invierte los recursos que recauda de muchas formas, es posible que el resultado final sea favorable. Pero los gastos del Estado son un tema para otro video. Lo que nos preocupa en este momento son las consecuencias de esta dinámica del gato y el ratón. Por ejemplo, el famoso 4 por 1000. Como ya saben, por cada 1000 pesos que se mueven en una transacción bancaria, el Estado cobra 4. El problema con este impuesto, que supuestamente era transitorio, que no está relacionado con actividades económicas específicas y que básicamente se cobra porque es cómodo para el Estado recaudarlo, es que incentiva a las personas a no realizar transacciones bancarias. Las consecuencias de esto son bastante graves. Primero, el Estado recauda menos dinero del que podría recaudar porque existe una estrategia simple para no pagar ese impuesto: usar efectivo. Y segundo, en la medida en que los bancos mueven menos dinero, hay menos préstamos, lo que a su vez quiere decir que hay menos inversiones. Si nos permiten el tono dramático, el costo del 4 por 1000 no son solo los 4 pesos, es vivir en un país cuyo desarrollo económico está condicionado por la informalidad. Y fíjense que en ningún momento estamos hablando de quién paga el 4 por 1000. La discusión siempre se reduce a que si los ricos pagan esto y si los pobres pagan aquello. Pero el problema fundamental es que como la economía es un sistema dinámico y la economía, esa cosa tan abstracta, somos nosotros, el costo de los impuestos es asumido por todos, incluso cuando no los pagamos directamente. Veamos otros ejemplos. Cuando suben los cobros para fiscales a la nómina, las empresas contratan a menos personas, pagan menos o pagan de manera informal. Cuando sube el IVA, la gente consume menos, y eso afecta tanto a los que compran como a los que ya no pueden vender.
El CREE, uno de los impuestos polémicos que se ha discutido recientemente, es un impuesto a las utilidades, y si se cobra en exceso, la consecuencia es que las empresas prefieren dejar de invertir o irse del país. El impuesto al patrimonio, otro de los polémicos, tiene el problema de que se cobra por el valor de las propiedades independientemente de que estén produciendo o no. Si una fábrica no está produciendo, o peor, si está en números rojos, ese impuesto podría empujarla a la quiebra. De nuevo, las personas que pierden su trabajo técnicamente no pagan ese impuesto, pero sí asumen parte del costo. Por supuesto, nada de esto es tan simple como lo estamos diciendo, pero el hecho es que cuando el Estado recauda un impuesto, no solo recoge dinero, sino que también altera el comportamiento de las personas, ya sea porque les cuesta pagarlo, porque no lo pueden pagar o porque encuentran la forma de no pagarlo. Y que quede claro, ni siquiera estamos hablando de comportamientos ilegales. Es perfectamente legal irse del país, manejar efectivo o en general buscar la manera de pagar la menor cantidad de impuestos. La paradoja de todo esto se puede ver en una gráfica muy famosa entre los economistas, la curva de Laffer. En el eje horizontal está lo que cobra el Estado a través de los impuestos, en el eje vertical está lo que se recauda. Uno pensaría que entre más dinero cobra el Estado, más dinero recauda. Pero en la medida en que la economía es muy sensible y las personas cambian su comportamiento, hay un punto en el que esto deja de ser verdad. Cuando lo que se cobra excede cierto límite, que cambia dependiendo del contexto de cada país, la cantidad de dinero que se recoge es menor de lo que podría haberse recaudado si los impuestos fueran a su vez menores. Literalmente, hay casos en los que bajar los impuestos incrementa la cantidad de dinero que el Estado recauda. En el extremo de la curva está el mejor ejemplo. Si el Estado cobrara el 100% del ingreso de la gente en impuestos, pues no recaudaría ni un peso porque algunos se irían del país, otros se morirían de hambre y los demás harían todo de manera informal. En otras palabras, el tema de los impuestos es muy delicado porque el tamaño del ponqué puede reducirse si la tajada que persigue el Estado es demasiado grande. Pero ahí no termina la historia. Falta recordar que todo esto tiene un contexto político. Al momento de diseñar un esquema tributario, no solo hay que considerar las consecuencias negativas de los impuestos, sino también la percepción que los ciudadanos tienen de cada impuesto en particular. Por ejemplo, hoy en día, la recomendación de muchos economistas es subir el IVA. Argumentan que el IVA en Colombia es más bajo que en otros países y que, en lo que a impuestos respecta, este no es tan dañino para el desarrollo económico. Supongamos por un momento que tienen razón. Puede que no, pero supongamos. Resulta que el IVA es uno de los impuestos menos populares que existen porque sus consecuencias son visibles para todos, por oposición a otros impuestos que pueden ser más dañinos, pero están ocultos. Y como muy poca gente quiere que suba el IVA, el gobierno o los congresistas tendrían que asumir un costo político al momento de tomar esa decisión, ya que iría en contra de la voluntad de aquellos que los apoyan. Dicho todo eso, es un enredo hacer una reforma tributaria, y ese es justamente el problema que Colombia tiene en sus manos. No solo ahora, sino otra vez en unos meses, si el precio del petróleo sigue cayendo y si hay que financiar el costo de un proceso de paz. La solución a este problema es tomarnos las cosas en serio. El gobierno tiene que asumir con seriedad el hecho de que no podemos cambiar el esquema de impuestos superficialmente cada vez que aparece un hueco fiscal. Los ciudadanos tienen que entender que el problema de los impuestos va más allá de quien paga directamente, porque todos asumimos un costo indirecto. Los políticos tienen que preocuparse por las consecuencias reales de los impuestos y no por el modo en que son percibidos. Y el Estado tiene que generar confianza en la manera como gasta sus recursos para reducir la evasión. ¿Cómo se logran estas cosas? No tenemos ni idea, pero todo comienza por entender el problema. Ya está. Eso sería todo. Chile. Muy bien. ¿Alguna consulta, jóvenes, al grupo? Bueno, jóvenes, en la exposición se dijo de que habían impuestos nacionales, departamentales y municipales, ¿no? En el tema de los impuestos nacionales, el importante es el IVA y el impuesto a las utilidades, los que vamos a mencionarlos en el transcurso del semestre. El IVA es por cada producto que compra el ciudadano, está incluido el impuesto. Por ejemplo, si usted compra un producto que vale 100 bolivianos y está facturado, el costo
real del producto no es 100, sino 87, y 13 bolivianos sería el impuesto, ¿no? Pero usted lo paga todo, ¿ya? Y lo mismo la empresa cuando vende, si vende, por ejemplo, un importe de 1.000 bolivianos, lo que le corresponde a la empresa es 870, ¿ya? Y el 13%, en este caso 130, sería el impuesto, ¿no? Entonces, de esa manera, contablemente, nosotros iremos aplicando básicamente el impuesto IVA, el ITE, el impuesto a las utilidades que se, que se dan en las transacciones que la empresa genera. En cuanto a los impuestos municipales, lo que más mueve, ustedes se han debido dar cuenta en la tele, el impuesto a los vehículos y el impuesto a la vivienda, a los edificios, ¿no? Eso se paga anualmente, y para que los habitantes puedan pagar, la alcaldía les da incentivos, como ser descuentos si es que se paga hasta tal fecha, un 20%, y si pagan un poquito más tarde, un 15%, y así la alcaldía está siempre dando incentivos para que el contribuyente pague los impuestos a los inmuebles y a los vehículos. Y ustedes seguramente han escuchado el perdonazo que dio la alcaldía. ¿En qué consistió o en qué consiste el perdonazo? ¿Alguien nos puede comentar? Creo que había un descuento, si es que no me equivoco, de los que debían varios meses. Ya. Sucede de que hay personas, hay empresas que se dejan vencer los impuestos y no pagan. Por ejemplo, el pago de los inmuebles es anual, o sea, cada año. Lo mismo, el impuesto a los automóviles es anual. Entonces, los contribuyentes, o sea, nosotros le dejamos pasar 1, 2, 3 años y no pagamos impuestos. Sucede que esos impuestos van generando multas, van generando intereses, ¿no? Entonces, por decir, si el impuesto era 100 hace 4 años, entonces ahora, después de los 4 años, ya no es 100. O sea, aparte de que esos 100 se actualizan mediante la UFB, se le cobra intereses y se le cobra multa. Entonces, lo que hay en este momento, el perdonazo, le condonan o le perdonan las multas y los intereses, pero no así el impuesto en sí, que ya en el momento de pagar se actualiza en función a las unidades de fomento a la vivienda. Lo mismo pasa con el impuesto a los vehículos. Entonces, si ustedes preguntan a su papá o ustedes mismos si tienen movilidades, se van a dar cuenta que muchas veces se adeuda una o más gestiones de impuestos, y eso acumula intereses y multas, ¿no? Entonces, de ahí que la alcaldía normalmente, para disminuir esa mora, otorga incentivos condonando las multas, los intereses, pero no así el impuesto en sí, ¿no? Eso se paga el 100%. Otro aspecto que también se puede indicar es que el impuesto que se recauda por el IVA, el IT, el IUE, se va a La Paz, de allá retorna en función a los habitantes de cada departamento, de cada municipio, ¿no? Entonces, cuanto más habitantes tenga un municipio, más impuestos, más dinero recibe por ese concepto, ¿no? Entonces, eso también es beneficioso para que los municipios puedan hacer obras para el bienestar de sus habitantes. Otro impuesto importante que mencionaron es el impuesto a los hidrocarburos, el IDH, que actualmente está
muy bajo porque ya no se está exportando el gas, el petróleo, aparte que el precio tenga bajado, por lo tanto, en ese tema el impuesto ha disminuido en forma significativa. Si ustedes se dan cuenta, todos los módulos de aula, todo el equipamiento, laboratorio, equipos de computación, talleres, qué sé yo, todo eso se compró con ese impuesto, ¿no? Ahorita ya no hay, ahora en lo mínimo, pero ya no para poder seguir construyendo como se hizo en el año pasado. En años pasados el precio del gas, ustedes deben escuchar, el precio del gas, del petróleo, eran bastante altos, ¿no? Por eso que retornaba por ese concepto lo suficiente para poder hacer ese tipo de obras. Lo mismo la alcaldía, ¿no? Todos los caminos, todas las avenidas que ustedes ven, todas las plazuelas, todo eso seguramente se construyó con el IDH, ¿no? De lo contrario, no se habría podido construir. ¿Algún comentario respecto a esos jóvenes? Les voy a mostrar la página web de impuestos nacionales que tenemos en Bolivia. Un momentito, me lo permiten. Ahí está, esa es la página de impuestos nacionales. Es bastante completa. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar a esa página, van a poder conocer bastante sobre el tema de impuestos. Ya está bastante automatizado, o sea, ya los cobros se pueden hacer en línea. Aquí, por ejemplo, tenemos una noticia que son de último, donde indica algunos aspectos legales para el tema impositivo. Aquí, por ejemplo, tenemos la oficina virtual, aquí tenemos la normativa, la cultura tributaria. Cada una de estas opciones es amplio y donde se puede conocer bastante del tema de impuestos, ¿no? Este tema es bastante amplio, además es apasionante. Si ustedes desean, pueden investigar un poquito más para tener más conocimientos más profundos sobre el tema. Por ejemplo, esta oficina virtual está, por ejemplo, acá, servicio al contribuyente, sistema de facturación virtual, declaración jurada, trámite tributario, buzón tributario. Por ejemplo, aquí en esta parte, lo que comentaba el compañero del impuesto del IVA, esta página lo administra Impuestos Nacionales, o sea, ellos tienen su servidor, que actualmente ya cada contribuyente, cada trabajador puede entrar a ese servidor y declarar sus impuestos, ¿no? Entonces, esto es una aplicación para que cada contribuyente, ¿no? Sea contribuyente es empresa. Aquí esto paga el IVA. El dependiente es el trabajador que paga el IVA. Entonces, aquí dice sesión finalizada, formulario expirado. Bueno, pero de todas maneras, en esta página ustedes van a encontrar toda la información correspondiente al tema impositivo.
también indicarle que Impuestos Nacionales hace seguimiento a todas las facturas. En algunos negocios, en alguna empresa, usted va a ver letrero que diga clausurado. Eso normalmente lo hace Impuestos Nacionales para aquellas empresas que no están emitiendo factura. ¿Ya? Entonces, por ley, cada empresa tiene que emitir factura. ¿Por qué creen ustedes que una empresa no emite factura? ¿Cuál será la razón? Para no pagar impuestos, quizás. Para no pagar impuestos, ¿no? Esa es una evasión impositiva, ¿no? Eso es un delito, ¿no? Por eso que en primera instancia le clausuran el negocio, solamente le deben pagar multa, y si es reiterativa ya solamente serán más sanciones más drásticas, ¿no? Entonces, para el tema de impuestos es delicado, por cuanto el no pago genera multas, intereses, como yo ya les había dicho, y cuando son de muchos años, eso ya es un poquito insostenible, ¿no? Entonces, muchas empresas han quebrado porque adeudaban impuestos al Estado. Entonces, ya sea inclusive las personas en el tema del impuesto a la alcaldía muchas veces han tenido problemas, casi lo pierden porque la alcaldía también puede rematar su casa si es que el contribuyente no paga impuestos. Entonces, hay que tener cuidado, cumplir con los impuestos que señala la ley para que no haya este tipo de inconvenientes. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna consulta, damos para el día miércoles. Para el día miércoles ya señalé el grupo número 6. El tema se llama Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, ¿no? Con esa exposición vamos a cerrar la primera parte de la parte teórica, y ya después del receso vamos a entrar a la parte práctica, ya con conocimiento de la teoría, ¿no? Entonces, todo lo que hablamos de la teoría, de las empresas, de impuestos, ya lo vamos a aplicar contablemente. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna consulta, los espero el día miércoles. Disculpe, licenciado. Una pregunta, para mañana tenemos que hacer un resumen de la exposición de hoy. Sí, sí. A mediodía, como siempre. Sí, sí. No hay problema, mándenlo nomás, inclusive hasta la noche, porque Ok. Gracias, licen. ¿A mano, ingeniero, o a Word? Como ustedes quieran, ¿no? A veces a mano no es muy legible su letra, entonces háganlo nomás. Los del grupo no hacemos resumen, ¿no dicen? O igual. No, del grupo no. Ingeniero, disculpe, lo que no me ponieron todavía. Después del primer parcial, ya, así como yo les decía, en el miércoles vamos a cerrar la primera parte de la parte teórica, y los otros grupos van a exponer después del primer parcial. Listo, ingeniero, gracias. Licenciado, disculpe, ¿cuándo va a ser el primer parcial? Eso lo vamos a fijar la primera semana después, o sea, en enero, la primera semana de enero, cuando retornemos. Ya, está bien, licenciado. Bueno, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Licen. Buenas noches, hasta luego.